buenas noches. El TLC con Estados Unidos está cumpliendo 2 años y todo indica que no ha funcionado. Por lo menos así lo creen los más importantes dirigentes gremiales del país. Entre ellos el doctor José Félix Laforí, presidente de la Federación de Ganaderos, y un hombre que se ha caracterizado en Colombia por ser un opositor serio al gobierno del presidente Santos. ¿Qué es lo que pasa con el TLC, doctor Laforí? Que Colombia no ha hecho la tarea, Yamit. Los TLCs son simplemente instrumentos que abren mercado. Pero claro, para llegar a un mercado hay que hacer una cantidad de acciones de tal manera que los productos que tengan vocación exportadora eventualmente puedan llegar a ese mercado. Por ejemplo, en el caso nuestro, desde el 2007 lo firmamos. Desde el 2007 sabíamos lo que había que hacer. En el caso de los productos agropecuarios, especialmente en el tema de la carne, donde siempre hubo posibilidades, necesariamente teníamos que recorrer un largo camino para poder obtener la admisibilidad de la carne en ese mercado. Es decir, cumplir los requisitos en materia sanitaria, como el tema de la aftosa, la brucelosis, pero también otro sustantivo, que son las exigencias en materia de inocuidad. Es decir, los países se cuidan mucho de darle a sus conciudadanos productos inocuos. Y la carne es un producto que si no se trata con determinadas exigencias, pues en sacrificio, frío, encadenamiento, etcétera, etcétera, no llega al consumidor en condiciones adecuadas. Pues mire, 8, 9, 10, 11, 12, 13 que finalmente empieza a operar, 14, llevamos ya prácticamente 8 años, no hemos avanzado un ápice con los Estados Unidos. Por consiguiente, ellos meten carne aquí, ellos están metiendo carne al mercado colombiano y nosotros no hemos podido exportar un solo kilo de carne a los Estados Unidos. A ver, doctor Laforí, ¿de qué cifras estamos hablando en el comercio bilateral entre Estados Unidos y Colombia después del TLC? Mire, muy sencillo. Antes del TLC, la balanza exportadora de Colombia con los Estados Unidos estaba en torno a los 9.000 millones de dólares positivos. A favor nuestro. A favor de Colombia, 8.900. Hoy tenemos un déficit de 3.300 millones de dólares. Es decir, perdimos 12.000 millones de dólares en comercio con los Estados Unidos. ¿Porque bajamos exportaciones o porque aumentamos importaciones? Porque aumentamos en más de un 36% las importaciones y porque se redujo en más de un 34% las importaciones. Usted dijo al comienzo, doctor Laforí, todo esto se debe a que el gobierno no ha hecho la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Hacer la tarea tiene, digamos, 2 grandes componentes. Un componente de carácter público, que es abrir mercados. Es decir, obligarse a cumplir con las normas que exigen los países a los cuales usted quiera llevar sus productos. Porque no solamente es con los Estados Unidos, es con Canadá, es con México, es con la Unión Europea, es con Mercosur. Usted ve que todos los TLCs que hemos firmado, en el fondo, la admisibilidad de productos como la carne, que tiene una inmensa posibilidad de contrarrestar los efectos negativos de la balanza comercial, prácticamente se ha hecho muy poco. Es más, este año estuvimos en Oriente Medio, Egipto, Algeria y Jordania, junto con la misión del gobierno, el ICA y el INVIMA. Ya se abrió Jordania, se está abriendo Egipto y se va a abrir próximamente Algeria. Eso es 1 millón de toneladas que consume el Medio Oriente. ¿Y qué vamos a exportar cuánto? Nosotros podemos exportar hoy. No, pero ¿cuánto a Jordania, por ejemplo? Jordania además es proveedor de Irak. Nosotros a Jordania fácilmente podemos exportar al año 30.000 toneladas de carne. Podemos, pero ¿se hará? Claro que se hará. Hoy en día, por ejemplo, ya hay empresarios colombianos en Jordania pendientes de que finalmente se cumpla con estos requisitos para empezar a exportar a Jordania. Doctor Laforí, ¿hasta dónde la culpa es de que el gobierno o el Ministerio de Agricultura no han hecho la tarea, o la culpa es de los ganaderos que tienen enfermo el ganado? No, todo lo contrario. Hace 20 años arrancó Fedegan, de la mano del ICA, a vacunar de manera sistemática el hato colombiano. Pero desde el año... Perdón, pero seguimos bloqueados en Estados Unidos por problemas sanitarios. Porque no cumplimos las exigencias de ellos. Ellos tienen una serie de protocolos. Entonces usted tiene que demostrar que en efecto, como ya lo dijo
la Organización Internacional de Episodias, que es la máxima autoridad en esta materia, donde los Estados Unidos también forma parte, que Colombia es libre con vacunación a partir del año 2003. Desde entonces en adelante hemos venido liberando todas las regiones y hoy Colombia entera es libre de aftosa vacunando. Por ejemplo, ya el ciclo de vacunación de aftosa empezó en el día de hoy. Se vacunan los 22 millones de animales. En noviembre volvemos a vacunar y así de manera persistente. En Colombia no hay circulación viral en materia aftosa. Ahora, ¿hasta dónde influyó la situación de Venezuela en la caída del mercado internacional de la carne nuestra? Muchísimo. Mire, nosotros nos acomodamos a un mercado importante, un mercado tradicional como Venezuela, y alcanzamos en el 2008 a exportar solo en carne 754 millones de dólares. Claro, se cerró por razones de carácter político y hoy ese mercado está cerrado ya no por razones de carácter político, sino simplemente porque no tiene con qué pagar. Sí. Es decir, a los brasileros ya no les venden un kilo más de carne porque no tienen cómo atender las obligaciones que se desprenden de ese mercado. Por consiguiente, Colombia tiene que buscar otro mercado. Colombia tiene hoy para exportar a mercados una oferta entre 150.000 y 180.000 toneladas. Yamite, esos son fácilmente 1.200, 1.500 millones de dólares hoy. Hoy. Pero doctor Lafay, usted dice que el gobierno no ha hecho la tarea, pero me estoy dando cuenta de que Estados Unidos cierra el mercado a la carne no es problema del gobierno. Que Venezuela no importe no es problema del gobierno. No, claro, no. Es problema del gobierno en qué sentido. Cuando digo gobierno santo, el gobierno, es decir, el Estado colombiano. Porque aquí se trata de gestiones de la Cancillería, sí, frente a la IFIS. Se trata de gestiones del Ministerio de Agricultura y de Comercio Exterior. Que no son buenas. Que no han sido lo suficientemente eficaces. Porque esto empezó en el 2007, para que no haya esa... De gobierno claro, a gobierno. No, es que en el 2007 sabíamos cuáles eran las exigencias frente a ese mercado. Desde entonces para acá hemos debido avanzar. Pero, por ejemplo, mire, le voy a poner cosas ya de este gobierno. Nosotros habíamos avanzado en los temas de trazabilidad. La trazabilidad simplemente es que cuando usted se come un trozo de carne, sepa dónde nació ese animal, cuál fue toda la vida de ese animal, dónde se sacrificó y cómo llegó a su mesa. Eso lo exigen los países ricos. Si usted quiere llegar allá, usted tiene que tener trazabilidad. Con recursos del gobierno, implementamos trazabilidad en Colombia. Alcanzamos a trazar, Fedegan alcanzó a trazar 862.000 animales. El señor Juan Camilo Restrepo se lo entregó al ICA. Hoy el ICA no tiene 200.000 animales trazados. Es decir, en vez de incrementar, lo redujimos. ¿Y a qué se debe eso? A que a veces los públicos hacen las cosas con más lentitud, con menos eficacia, etcétera, etcétera. Eso fue parte de las retaliaciones del señor Juan Camilo contra Fedegan. ¿A quién se tira? Al gremio ganadero. ¿Pero a quién más? Al país. Hoy podríamos perfectamente estar exportando a los Estados Unidos si tuviéramos trazabilidad. Si no tenemos trazabilidad, no exportamos. Pero ustedes tienen ya un nuevo ministro de Agricultura. Estamos trabajando con el ministro Iragorri. Fíjese, la misión que hicimos al Medio Oriente, ahora se va a otra misión, incluso con la ministra de Comercio Exterior también, debo decirlo, y con el INVIMA. Nos vamos a Hong Kong, a Vietnam, a China, a abrir mercados, como lo abrieron los cafeteros hace 100 años, como lo abrieron los floricultores hace 50 años. Dicho de otra manera, la oposición radical que Fedegan le hace al gobierno del presidente Santos no tiene nada que ver con el desplome del ganado, ¿o sí? No, son dos cosas diferentes. Además, yo no hago oposición al gobierno. Yo lo que hago es decirle al gobierno aquellas cosas que considero que pueden afectar al sector mío, en los temas de seguridad, en los temas de las negociaciones con La Habana, entre otras cosas en los temas de tierra, pero en el resto de cosas, Fedegan es un aliado incondicional de todos los ministros que eventualmente encuentren en Fedegan una oportunidad para hacer cosas. ¿Cómo andamos en el campo en materia de seguridad? Mal, bastante mal. Todos los días hay hechos que lamentar, incluso estamos trabajando bastante de la mano con la policía de Carabineros, el tema de abigeatos, que tiene el mismo impacto en el tema... Pero mal porque extorsión... Extorsión está desbordada el abigeato. Por eso más que la extorsión. Tanto como. Pero fíjese además... A ver, pero con cifras, doctor Lafari. Abigeato, ¿quiere decir que se han robado cuántas cabezas? Por lo menos en el país se robaron el año pasado más de 150.000 cabezas. ¿Y de cuántas veníamos?
No, Colombia es un país de 24 millones de cabezas, o sea, No, es pero un país digo- grande. No, antes el abigeato prácticamente había desaparecido, prácticamente. Pero el abigeato tiene en el sector rural el mismo impacto que tiene el robo de carros. Cuando uno encuentra en una ciudad en que empieza el robo de carros, empieza a encontrar núcleos de criminalidad que se vuelven fuertes y empiezan el robo de carros y terminan en otra serie de actividades. En el sector rural es el abigeato. Empiezan robando animales, después terminan en la extorsión, empiezan a tener control territorial, empiezan los secuestros y empiezan todos los negocios de drogas, de robo Y de esa gasolina. situación la estamos viviendo. Sí, Especialmente en qué departamento, doctor. mire, hay departamentos críticos. Córdoba. Córdoba es crítico, una parte de Antioquia es crítico, hay zonas del Cesar crítico, hay zonas de lo que es frontera, Arauca, muy fuerte. ¿Pero eso es delincuencia común o es guerrilla o es Son, paramilitares? son, lo que le digo, son núcleos que pueden empezar como delincuencia común, se vuelven fuertes, ejercen control territorial y empiezan a negociar o con Bacrines, o con FARC, o con cualquier actor armado que eventualmente le genera más oportunidades de negocios criminales en esa zona del país. Ahora, doctor Laforí, después de comerciales, ¿en qué estado se encuentran hoy las relaciones entre Fedegan, un gremio crítico de la política del gobierno, y el gobierno? ¿En qué estado están después de comerciales? A ver, doctor Laforí, ¿cuántas cabezas de ganado estamos exportando? No, en este momento tenemos una situación muy baja. ¿Y carne en canal? No, mejor todavía, es que carne canal, ahí es donde tenemos el problema. Eso es lo que estamos abriendo. Pero Colombia podría en el año 2016 o 2017 exportar más de 1.000 millones de dólares. Y le doy ¿En un dato, carne? en solo carne. ¿Sí qué? Carne sola. No, pero digo, podría, sí qué. Si hacemos la tarea, si seguimos abriendo mercados, si avanzamos en los temas de trazabilidad. Y no la estamos haciendo. Estamos empezando a hacer la tarea. Yo reconozco que, digámoslo, con el ministro Iragorri y con la ministra de Comercio Exterior hemos encontrado unos escenarios de trabajo conjunto y lo estamos aprovechando. Por eso le repito, vamos ahora al Pacífico. Pero le voy a dar un dato que me parece importante para el país. Si continuáramos haciendo la tarea, Colombia tiene el dato número 12 del mundo. Colombia podría en el año 2023 estar exportando cerca de 5.000 millones de dólares en carne. Eso es 2 veces el café. Eso es darle una vuelta a la economía rural colombiana. No se olvide, Yamit, que nosotros somos más de 3 veces, de acuerdo al Producto Interno Bruto, el tamaño de nuestra economía frente al tamaño de la economía cafetera. Porque hay ganado en todas partes. Si Colombia tuviera una política activa en esta materia, el ganado, es decir, la carne colombiana, podría ser un producto como lo es para Uruguay o para Paraguay. ¿Cuánto vale un kilo de carne colombiana? Por ejemplo, hoy en día estamos a 3.200 pesos promedio. Kilo de animal vivo. ¿Afuera? Vivo, aquí en Colombia, internamente. Pero quiero hacer una comparación entre un exportador, por ejemplo, México y Colombia. ¿Cuál es la diferencia de precio? Estuve en México hace 25 días. Un novillo en México, o un levante, es decir, un animal que se va a engordar, usted no compra el kilo en pie a menos de 10.000 pesos colombianos. Aquí en Colombia 3.000, 3.200 pesos, sí. 3 veces menos. Cuando estamos a nada, es que en el fondo, le voy a dar otra realidad. Si Colombia tuviera el mercado de los Estados Unidos, llevar carne del Caribe colombiano, de Córdoba o de Sucre o de Bolívar, a Nueva York es más barato en términos de transporte que llevarlo del norte de los Estados Unidos, donde están los grandes confinamientos en Texas, en Amarillo, a Nueva York. Por consiguiente, la ventaja comparativa colombiana frente al mercado americano de la costa este resulta francamente amplia y Colombia podría tener ahí unas oportunidades gigantescas que le darían un vuelco desde el punto de vista social y económico al sector rural colombiano. Doctor Laforí, son tan apasionantes y tan interesantes los planteamientos que usted hace que le ruego me acepte un segundo programa mañana. De una vez lo hacemos. Encantado. Muchas gracias.
Segunda parte de la entrevista con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, mañana a esta hora. Vienen las noticias del día en emisión central del Noticiero CM.